te doy la bienvenida. Muchas gracias, agradecido al SOSEN por esta nueva invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema apasionante que va a ser la elección y la delimitación del tema de investigación. Muchas gracias por invitarme a este ciclo de videoconferencias referidas hacia lo que es la investigación. Bueno, un placer estar nuevamente con todos ustedes reunidos para hablar sobre este tema importante dentro de lo que es la investigación en general. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca de la elección y la delimitación de un tema de investigación, que pues es el primer paso para poder definir un tema o una investigación hacia el futuro. Comencemos. Cuando nosotros hablamos acerca de la investigación, pues nosotros vamos a decir que hacer una investigación significa aprender a poner en orden nuestras ideas, ¿sí? Ordenar los datos de trabajo de manera de un método que se pueda llegar a construir un objeto. En principio, que este objeto sirva hacia los demás. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, estamos creando un objeto que va a servir a nuestra sociedad y que también va a llegar a ocupar o cubrir algún tipo de falencia de conocimiento que nosotros vayamos a tener. ¿Cuáles van a ser los orígenes de la investigación o el origen principal de esta? Cuando nosotros hablamos de la investigación, pues nosotros tenemos que decir que las investigaciones se van a originar a partir de las ideas propias que nosotros vamos a tener. Para iniciar una investigación, entonces es necesario tener una idea. ¿A qué se refiere una idea? Pues que nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos investigar. Hasta la fecha, no se conoce un sustituto mejor para iniciar una investigación que no sea una buena idea. Todas las investigaciones de todas las áreas de todas las ciencias nacen a partir de una idea que nosotros vamos a querer investigar. Las ideas entonces van a constituir el primer acercamiento a la realidad que nosotros queremos investigar. Si nosotros no tenemos una idea, entonces muy difícil que nosotros podamos encontrar un tema de investigación. Las ideas pueden surgir en cualquier momento del día o de nuestras actividades diarias. Por lo tanto, tenemos que estar alertas y presentes para poder identificar qué ideas nos van a servir para poder escoger un tema en la investigación. Cuando nosotros tenemos una idea, tenemos que englobarla primero en qué campo de saber nosotros queremos poner a nuestra investigación. Como todos ustedes pertenecen al área de las ciencias de la salud, entonces nuestras investigaciones irán directamente al campo de saberes que va a estar relacionado con el área de la salud. Posterior a la idea, tenemos que buscar un tema o una temática que nosotros querramos estudiar. Después de encontrar la temática o el tema, pues nosotros tenemos que hacernos la pregunta de investigación, ¿sí? Si nosotros encontramos la pregunta de investigación, esta va a ser a partir de encontrar el problema que nosotros queramos investigar. Si todo esto todavía no está claro, conforme vaya pasando la exposición, vamos a ir aclarando cada uno de estos puntos. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta entonces para elegir una idea posible o un tema posible para poder iniciar con nuestra investigación? Lo primero, chicos, es el hecho de buscar bibliografía acerca de esta temática o de esta idea o de este tema. Tenemos que leer bastante acerca de la idea que nosotros tenemos o del tema que nosotros estamos escogiendo para la investigación. Antes de iniciar cualquier protocolo de investigación, por lo tanto, es tener una idea y sacar un tema en específico. ¿A qué me refiero con una idea?
Si nosotros hablamos en el ámbito de la salud, pues podemos decir, tengo la idea de querer investigar acerca de una enfermedad, acerca de nuevos diagnósticos, acerca de nuevos tratamientos, acerca de factores de riesgo que puedan influir dentro de las enfermedades. Tengo una idea. Muy bien, entonces quisiera investigar acerca de factores de riesgo que va a llegar a tener una enfermedad. Muy bien, ya tengo una idea. Entonces, delimitaré esta idea y buscaré qué tema puedo buscar dentro de los factores de riesgo y una enfermedad. Para esto, voy a llenarme de bibliografía, ¿sí? Lleno estos espacios de conocimiento o de falta de conocimiento que yo voy a llegar a tener. A partir de ahí, entonces, yo escogeré un tema. Quiero estudiar los factores de riesgos de enfermedades no transmisibles. Ya tengo un tema de investigación. Por más que este tema sea lo bastante grande, conforme va pasando la idea que yo voy a tener acerca de la delimitación de este tema, voy a ir acortando como vamos a ir viendo más adelante. Perfecto. Entonces, ya mi idea se está convirtiendo en un tema de investigación. Mi idea principal era investigar los factores de riesgo acerca de algún tipo de enfermedad no transmisible, ¿sí? Entonces voy a buscar un tema. ¿Qué enfermedades transmisibles serán las que aquejan a la sociedad en la cual yo estoy viviendo en este momento? Pongamos un ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se encuentra distribuida en todos los países del mundo. Es una pandemia y que aqueja absolutamente a todas las regiones y países del mundo. Por lo tanto, ya tengo mi tema de investigación. A partir de esto, voy a buscar todo lo referente a la diabetes. Tengo que ver los antecedentes, que es algo muy importante. En mi área geográfica, en mi país, ¿cómo estará la situación de la diabetes? Entonces, tengo que leer acerca de aquello. Tengo que ver la realidad y la posibilidad que yo tengo de poder estudiar esta temática. ¿Será que puedo estudiar acá en Bolivia la diabetes? ¿Hay diabetes acá en Bolivia? ¿Será alta la cantidad de personas que tienen diabetes acá en Bolivia? Entonces, si mis respuestas son sí, obviamente tengo un contexto de realidad. Esta realidad me está indicando que hay bastante cantidad de personas que van a tener diabetes. El antecedente que yo tengo es que en el área geográfica donde me encuentre hay gran cantidad de personas con diabetes, por lo tanto es un tema que yo puedo investigar. Y por último, me tengo que convertir en un experto. ¿A qué se refiere convertirse en un experto? A poder abordar todos los temas relacionados con la temática que yo he elegido para mi investigación. Entonces, tengo que ponerme a leer todo lo referente hacia la diabetes para poder llegar a ver cuáles van a ser los rumbos que yo voy a tomar dentro de la investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de un tema de investigación, ¿qué es este tema de investigación? Este tema de investigación va a ser el verdadero punto de partida de cualquier investigación. Este tema no puede ser dado por una tercera persona. Este tema tiene que ser elegido por el investigador. Este tema de investigación es un verdadero sentir de entusiasmo en el momento que nosotros vayamos a desglosar. Algo que se ve muy frecuentemente cuando nosotros estamos iniciando en la investigación es pedir que nos ayuden con un tema de preferencia para poder investigar. ¿Por qué no es lo más adecuado? ¿Qué es lo que pasa cuando una tercera persona te da un tema de investigación? A lo largo de realizar una investigación, nosotros podemos encontrarnos con diferentes tipos de problemas que nos van a llegar
a frenar en algunos aspectos de nuestra investigación. Si es un tema que no es apasionante para el investigador, entonces esta investigación termina siendo echada hacia un lado. La mayor parte de las investigaciones que no se concluyen son justamente porque el investigador no tiene un gusto o una preferencia sobre el tema que se está estudiando. Si bien los docentes pueden guiar en ciertos puntos y partes de la investigación, el tema de la investigación tiene que ser determinado sí o sí por el investigador. No hay una fórmula mágica, chicos, para decir, yo quiero que investiguen este tema. Entonces, el primer punto es ver qué temática nosotros vamos a escoger y esta temática tiene que ser de nuestro agrado, porque en el momento o en el punto en el cual nosotros nos encontremos con una dificultad mientras desarrollemos la investigación, si es un tema que nos apasiona, muy difícil que nosotros vayamos a dejar esta investigación. La vamos a terminar, sean los problemas que nos encontremos a lo largo de nuestra investigación. Bien, entonces el tema elegido tiene que pertenecer obviamente al campo de estudio del investigador. Como sabemos, todos los que están presentes acá están inmersos dentro del área de la salud. Por lo tanto, las investigaciones que nosotros vayamos a realizar tienen que estar dentro de ese contexto. Se pueden hacer investigaciones de otro campo al cual el investigador no está inmerso, sí, se puede, pero van a demorar mucho, mucho más tiempo y la cantidad que nosotros vayamos a invertir en esta investigación va a ser mucho más extensa, porque nos tenemos que volver, como les explicaba un inicio, en los expertos en este tema que nosotros estamos escogiendo. La elección del tema debe sustentarse con objetivos claramente definidos. De esto vamos a hablar más adelante. Mientras vayamos delimitando cada vez y volviendo nuestro tema más simple, vamos a ver que vamos a sacar los objetivos generales y específicos de nuestro tema de investigación y que esta va a ser nuestra brújula para poder hallar nuestro norte en cuanto a la investigación. Si nosotros no tenemos los objetivos claramente definidos antes de iniciar nuestros protocolos de investigación, las investigaciones que realizamos se van por varias ramas, haciendo de que no lleguemos a nuestro resultado. Muchas veces nos dejamos llevar por la pasión de investigar y cuando estamos viendo una temática y de repente estamos haciendo nuestra recolección de los datos, pueden surgir nuevos temas de investigación. Y si nosotros metemos esos nuevos temas de investigación a la investigación que estamos realizando, esta se va a volver mucho más grande, nos va a demorar mucho más tiempo y muchas veces no nos va a gustar nuestro marco teórico inicial, lo vamos a tener que reformular a las nuevas a las nuevas, a los nuevos datos que nosotros estamos recolectando y entonces no va a ser una investigación efectiva. Por lo tanto, una vez que nos planteamos los objetivos, no tenemos que desviarnos de los mismos. Cuando nosotros hablamos del tema en sí, y ya hemos escogido nuestro tema de investigación, este tema apasionante que nosotros queremos investigar, pues nosotros tenemos que tener un hábito de lectura acerca del mismo. Todos nosotros tenemos actividades diarias, ya sea en trabajo, estudio dentro de la universidad o otro tipo de actividades. Por lo tanto, antes de iniciar el protocolo de investigación, en el proceso pre-protocolo de investigación, tenemos que apartar un tiempo de nuestra vida cotidiana para empezar a leer acerca de este tema o esta temática de investigación. Bien, cuando nosotros vemos
y ya tenemos nuestro tema de investigación, ya hemos leído acerca de nuestro tema de investigación o nuestra temática de investigación, nosotros nos tenemos que preguntar o hacer algunas ideas que nos van algunas preguntas, perdón, que nos van a llegar a ayudar a delimitar este tema en sí. Dentro de las preguntas que nos tenemos que hacer es si este tema o la temática que hemos escogido para investigar es de interés para nuestra sociedad, para la comunidad científica, y nos tenemos que responder de acuerdo al grado de literatura que nosotros hemos leído, ¿sí? Si nosotros hemos hecho una lectura adecuada sobre nuestro tema de investigación, entonces nosotros vamos a poder determinar muy fácilmente si realmente el tema que hemos escogido es un tema de interés para nuestra comunidad. Nuestro tema o nuestra temática de investigación generará algún tipo de intriga, será algo novedoso dentro del ámbito de la investigación. Nosotros siempre tenemos que crear impacto cuando hacemos una investigación. Por lo tanto, el hecho de generar una cierta intriga, el momento de antes de la realización de nuestro protocolo, va a hacer de que nuestra temática sea mucho más atrayente y que cuando nosotros concluyamos con nuestra investigación, esta puede ser muy fácilmente publicable. Tenemos que preguntarnos nuevamente, después de haber visto toda la temática, si realmente me motiva esta temática a seguir con la investigación. Si en este punto digo, la verdad es que después de haber leído todo el tema de investigación, no es muy atrayente para mí, lo mejor es empezar nuevamente a formularnos una idea para llegar a sacar un tema o una temática, volver nuevamente a leer literatura y hacernos las preguntas iniciales. Pero si es que digo, sí, realmente esta es la temática o el tema que me motiva a investigar, entonces continúo con la investigación. Uno de los puntos fundamentales que tenemos que ver es si realmente existe información acerca de la temática que yo estoy estudiando. Y este es un consejo que yo les doy. Cuando nosotros estamos iniciando con nuestras primeras investigaciones, si es que nosotros no encontramos suficiente información acerca del tema o la temática que nosotros querramos investigar, es mucho mejor formularnos otro tema de investigación. Porque si nosotros no encontramos información acerca de la investigación, entonces no vamos a poder avanzar en cuanto al desarrollo de la misma. Es importante tener entonces una base muy importante, por lo menos cuando estamos iniciando los primeros pasos en la investigación, de una gran base de datos de información acerca de las temáticas que nosotros podamos ver. ¿Qué otras preguntas nos tenemos que realizar cuando nosotros estamos hablando acerca de un tema de investigación? ¿Quién y dónde puedo encontrar esta información? Entonces, no solo es el hecho de buscar la información en Internet, sino que ya nos tenemos que empezar a hacer preguntas de dónde yo voy a aplicar esta investigación y si voy a poder recolectar los datos. Porque si yo me planteo y digo, el tema de investigación es interesante, es intrigante, me motiva a investigarlo, hay información disponible en Internet, pero no lo voy a poder aplicar porque no voy a poder llegar a recolectar los datos, entonces es mejor empezar desde el inicio. Porque si yo desde el primer punto, antes de iniciar a transcribir mi perfil de investigación, veo que va a ser una dificultad el hecho de poder recolectar los datos, entonces, ¿para qué seguir con la investigación? Por eso me tengo que preguntar, ¿dónde voy a encontrar la información para mis resultados dentro de esta investigación? Si yo digo, ya tengo más o menos una idea y tengo acceso a un grupo poblacional que puedo hacer esta investigación en este grupo poblacional y sé que me van a aceptar, entonces adelante, prosigo con la investigación.
Existe ya una idea sobre la investigación que estoy haciendo y esto es algo importante que ustedes tienen que hacer en los primeros pasos cuando están leyendo acerca del tema de la investigación. Porque no está bien repetir los mismos temas o las mismas temáticas que ya se han investigado. Uno de los propósitos importantes de la investigación es llenar esos huecos que nosotros tenemos de conocimiento dentro de la investigación. Por lo tanto, si ya has hecho un estudio de prevalencia en el ejemplo anterior de diabetes, justo en donde yo estoy, entonces, ¿para qué voy a volver a hacer un estudio de diabetes o de prevalencia de diabetes en la misma área geográfica? Y mucho peor si este estudio es reciente, ¿no? Porque voy a encontrar resultados similares o iguales al estudio que ya ha salido o al artículo científico que ya ha salido. Por lo tanto, tengo que ver si realmente mi tema de investigación, mi temática de investigación, va a llegar a ocupar un hueco de conocimiento dentro del área geográfica en el cual me estoy desenvolviendo. Por último, tengo que ver si los resultados personales y generales van a dejar que mi investigación obviamente progrese a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ya me estoy planteando una idea de cuáles van a ser mis posibles objetivos que yo voy a ver para desarrollar mi investigación a lo largo de un tiempo, si estos se van a poder cumplir. Si no se van a poder cumplir, entonces inicio nuevamente desde el principio, buscando una idea, escogiendo una temática, leyendo acerca de la temática y haciéndome las preguntas que les acabo de mencionar. Si pues todas las preguntas que hasta este momento me he cuestionado son positivas, entonces voy a proseguir con la investigación. Para resumir, chicos, los requisitos para seleccionar un tema de investigación van a ser cuatro. Uno, que el tema o la temática de investigación que yo vaya a seleccionar corresponda a los intereses que yo tengo como investigador, que la fuente de investigación sea accesible para mí, que tenga gran cantidad de información accesible del tema que yo quiero investigar y que si yo voy a poder aplicar esta investigación y va a tener un alcance físico, económico, cultural dentro de la sociedad en la cual yo me voy a encontrar desarrollando esta investigación. Esta información o datos se pueden recuperar o recabar de manera fácil, son manejables y son del alcance del investigador y van a estar en la sociedad de manera fácil para poder recolectar los datos. Si es así, como les decía, seguimos con la investigación. Si no va a ser así, comenzamos desde el inicio. Y por último, tenemos que ya empezar a plantearnos el cuadro metodológico que nosotros vamos a seguir dentro de la investigación. El diseño metodológico lo van a ir viendo en las subsecuentes exposiciones, pero siempre que ustedes escojan un cuadro metodológico de la investigación, el alcance y la experiencia que ustedes vayan a tener en cuanto a estadísticas y en cuanto a investigación, tiene que ser de acuerdo al tipo de investigación que ustedes van a realizar. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Bien, entonces, ¿cómo convierto una idea o cómo veo qué idea es la que más me conviene para seleccionar un tema? Lo primero, tengo que ver un tema dentro de esta idea general que tengo, que primero me interese y me apasione y me guste, porque si no me gusta, difícil que yo voy a acabar con la investigación. Se puede acabar con la investigación cuando hay un tema que no me gusta, pero muchas veces, como les decía al inicio de esta charla, es de que si yo voy a llegar a tener algún tipo de problema, ¿sí? Algún tipo
de inconveniente durante el desarrollo de la investigación, o voy a dejar la investigación o esta investigación se va a convertir demasiado pesada para mí. Y en vez de ser un proceso dinámico, bonito para el estudio de la misma, entonces esta se va a llegar a convertir en un tormento. Y eso es algo que ningún investigador desea. Lo siguiente es que el tema tenga que ver mucho con la especialidad que yo estoy desarrollando en este momento, ¿no? Como ustedes saben, la mayor parte de nuestras investigaciones van a ir dirigidas o direccionadas hacia la temática, ¿sí? Hacia la temática del área de la salud, que obviamente hemos escogido esta área de estudio porque es algo que nos apasiona, ¿no? El tema tiene que ver obviamente con nuestra formación profesional, ya les decía, puede ser que el investigador vea otro tipo de investigaciones que no estén relacionadas con su formación académica, sí se puede, pero le va a demorar mucho más tiempo. Así que lo aconsejable es de que esta investigación tome en cuenta la formación profesional que tiene hasta ese momento de inicio de la investigación la persona que va a investigar este tema o esta temática. Y por último, siempre hay que ver si vamos a contar con el acceso a la información y si vamos a poder aplicar para poder tener la información de los datos una vez que nosotros realicemos la investigación. Tenemos ciertos principios para obtener buenas ideas dentro de nuestra investigación. Las ideas que nosotros vamos a llegar a concebir para investigar siempre van a surgir a partir de aspectos importantes de la vida. Todos nosotros, como personal de salud, estamos dentro de sociedades. Estas sociedades van a estar dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras familias y nosotros vamos a conformar nuestros núcleos familiares. Por lo tanto, como personas individuales, sabemos cuáles son las problemáticas de salud que tiene mi familia, que tiene mi comunidad y que tiene mi sociedad en general. Entonces, estas ideas de poder investigar una problemática en salud van a salir de los aspectos de mi vida diaria. Si yo veo que en mi sociedad existe algún problema de salud, entonces para mí será importante el hecho de investigar este problema de salud para intentar darle una solución con mi investigación. Jamás hay que pensar que una idea es tonta, ¿sí? Hay que ver que las ideas, por más alocadas que parezcan, estas ideas nos pueden dar el fruto de una muy buena investigación. Tenemos que partir siempre de una idea inicial, que esta idea inicial no sea confusa. Nuestra idea inicial siempre tiene que ser clara y dirigida hacia una temática o hacia un tema en específico. Las ideas más novedosas y revolucionarias siempre van a ser rechazadas en un inicio, así que por más que las personas nos digan, no, tu idea me parece que no va a funcionar como un artículo científico, pues si es algo que nos apasiona, hay información suficiente, sé que yo puedo aplicar esta investigación para recolección de datos, entonces yo voy a seguir con la investigación, pese a lo que me diga el resto de la gente. Y obviamente tenemos que ver y ponernos en un contexto realista. Si esta idea va a poder ser realizada o esta investigación o esta temática que yo he elegido va a poder ser realizada o no. Y para esto yo tengo que ver qué aspecto quiero profundizar dentro de la investigación de la misma en cuanto al tema y a la temática que he elegido. Puedo profundizar la manera teórica o puedo profundizar lo que viene a ser el modelo teórico y la realidad. Ambos van a tener el mismo grado de conocimiento. Siempre vamos a consultar a un asesor, a un profesional, si es que mi temática es viable o no. Pero después de haber después de haber leído mucho acerca de mi temática, después de haberme hecho las preguntas correspondientes, obviamente hablar
con una persona experta siempre es bueno cuando yo estoy intentando profundizar, por lo menos en cuanto a lo teórico. Si es que yo quiero poner en una práctica mi investigación, entonces simplemente con el hecho de acopiar gran cantidad de bibliografía, entonces yo voy a poder realizar mi investigación. ¿Se puede consultar a un profesor, un asesor? Sí, se puede consultar cuando nosotros no tenemos todavía muy claro acerca de el tema o qué aspecto del tema yo debo tocar. En sí, la idea y el tema tienen que ser escogidas por el investigador, pero los temas y las temáticas de investigación son múltiples. Y como nosotros todavía no somos expertos, el hecho de tener una idea acerca de una persona que ya ha investigado sobre este tema nos va a dar algunas luces. Obviamente, el investigador es el que va a decidir por qué rumbo va a ir su investigación. Así que ya sea la consulta a un profesor, a un experto sobre los temas de investigación, sobre mi temática de investigación, no tienen que determinar qué es lo que yo quiero investigar. Simplemente es para corroborar o si yo tuviera alguna duda acerca de un tema muy complejo, ¿sí? Tengo que leer bastante bibliografía y tengo que hacer fichas bibliográficas si es necesario. Las fichas bibliográficas, al concluir lo que viene a ser la delimitación, las vamos a ver y estas pueden ser una herramienta muy útil para poder delimitar nuestra idea y poderla traspasar como un tema de investigación. ¿Qué son las fichas bibliográficas? A partir de toda la lectura que yo he realizado de los temas, pues voy a ir escogiendo los artículos que más me interesan y voy a ver qué temáticas son las que estos artículos están tomando en cuenta de la enfermedad o de la temática que yo estoy investigando. Y esto me va a ayudar a ver si voy por ese rumbo para direccionar lo que viene a ser mi investigación. No es necesario utilizar las fichas bibliográficas siempre que yo vaya a hacer la elección de un tema. Es simplemente una herramienta útil, nada más. Bien, hasta este punto entonces nosotros ya hemos visto que tenemos una idea sobre qué queremos investigar. Al inicio hemos dicho que las ideas van a nacer acerca de problemáticas de salud que nosotros vamos a ver diariamente dentro de nuestra familia, comunidad y dentro de nuestra sociedad. A partir de este problema, entonces yo voy a poder seleccionar un tema o una temática. Pero un tema y una temática es bastante grande, ¿sí? Es bastante grande. Si yo pongo el ejemplo de que quiero estudiar diabetes, entonces, ¿qué voy a estudiar acerca de la diabetes? Ya tengo mi tema de investigación, es diabetes. He visto que es un problema dentro de mi familia, tal vez, es un problema dentro de la sociedad o dentro de la comunidad donde yo estoy viviendo. Por lo tanto, voy a recopilar gran cantidad de información acerca de la diabetes. Veo diferentes tipos de artículos, algunos me direccionan hacia factores de riesgo de la diabetes, otros hacia diagnósticos de la diabetes, otros hacia tratamientos de la diabetes, otros hacia la prevalencia o incidencia de la diabetes. Entonces puedo consultar con un experto para decir qué me sugiere dentro de la investigación, pero la decisión va a ser mía. Yo quiero estudiar, no sé, el tratamiento, el diagnóstico, la prevalencia, los factores de riesgo. Entonces ya estoy empezando a delimitar mi tema. ¿Sí? Cuando ya tengo entonces una temática o un tema que investigar, todavía este sigue siendo muy grande. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que buscar que este problema de investigación que me estoy planteando, que es la diabetes en primera instancia, ¿dónde yo lo voy a situar dentro de esta pirámide de conocimiento de la investigación? Para esto, tenemos el primer nivel, que es el nivel exploratorio. Este nivel exploratorio va a identificar algunos síndromes, tal es el caso de la diabetes. Por lo general, en cuanto hablamos sobre un método exploratorio, quiere decir que no se ha descrito o no se ha escrito mucho de esa patología, de ese diagnóstico, de ese tratamiento o de esa temática que nosotros querramos investigar.
Después, si es que ya ha pasado y tenemos información de que se han realizado estudios exploratorios, entonces subimos al siguiente nivel, que es el descriptivo. El descriptivo va a ser acerca de la prevalencia y de las incidencias de las enfermedades. ¿A qué se refiere la prevalencia? El número tanto de casos antiguos como de casos nuevos que se tiene de una enfermedad. Cuando solo se habla de incidencia, estamos hablando de los casos nuevos que se van a presentar de una enfermedad durante el periodo de mi investigación. Este es uno de los estudios con los que la mayor parte de los investigadores deberíamos iniciar. ¿Por qué? Porque si bien es complejo, no tiene una complejidad superior al resto que vamos a describir en un instante. Se puede llegar a hacer los resultados utilizando estadísticas básicas. Si es que yo no tengo gran conocimiento dentro de lo que es la estadística, entonces es ideal que yo inicie ya sea con un estudio exploratorio o con un estudio de tipo descriptivo. Si es que yo durante la formulación de mi temática he visto que ya han hecho estudios de prevalencia de diabetes justo en el área geográfica donde me encuentro, como les decía al inicio de la exposición, ¿para qué yo voy a estudiar un tema que ya ha sido descrito? Ya ha llenado ese hueco de conocimiento que nosotros teníamos, ya se sabe entonces cuántas personas tienen diabetes en esa área geográfica. Por lo tanto, yo encaminaré mi estudio o mi tema de investigación hacia el siguiente escalón, que vendrían a ser los estudios relacionales o correlacionales. Cuando nosotros hablamos de los estudios relacionales, hablamos de mezclar un factor de riesgo que me vaya a influir dentro de mi enfermedad. En este ejemplo, entonces voy a buscar un factor de riesgo o algunos factores de riesgo que me puedan llevar a este tipo de enfermedad. Si doy ejemplos de factores de riesgo para la diabetes, podría decir inadecuada alimentación, tal vez, que me pueda llevar hacia lo que es la enfermedad de la diabetes, sedentarismo o falta de ejercicio, tal vez como un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, puedo relacionar algún tipo de factor que me va a llevar a este tipo de enfermedad. Cuando nosotros hablamos de los estadísticos relacionados con este tipo de estudios, estamos hablando acerca de una tabla cruzada de 2 por 2 o un chi cuadrado, que es algo que todos los investigadores básicamente conocemos. Cuando hablamos de los niveles descriptivos, pues nosotros estamos hablando acerca de tablas de frecuencias y porcentajes. Entonces, la estadística es un poco más fácil de realizar. Hasta este punto, yo sugeriría que los investigadores que están iniciando cualquier tipo de investigación por primera vez puedan hacer una investigación, ¿no? Porque a partir de los periodos explicativos, predictivos y aplicativos, ya se utiliza un conocimiento mucho más extenso acerca de la bioestadística para poder determinar obviamente los resultados. ¿Se puede hacer? Obviamente que se puede hacer. Si ustedes están en la capacidad de hacerlo, excelente, chicos. Todos ustedes han llegado a aprender en bioestadística o están aprendiendo en bioestadística la utilización de las diferentes herramientas que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos acerca eh, de unos estudios explicativos, tenemos que ver cuál es la causa por la cual las personas están enfermando lo que es la diabetes. ¿Cuál es la causa real por la cual las personas están enfermando de diabetes? Ahí obviamente nos podemos plantear diferentes tipos de estudio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estos estudios, generalmente ya no son estudios de tipo descriptivos, ya son estudios de tipo observacionales, ¿no? Vamos a poder observar estudios de cohorte o vamos a poder estudiar casos y controles, ¿no? Que utilizan una estadística
similar a la relacional, pero es un poco más complejo. Después vamos a tener los niveles predictivos, donde obviamente vamos a observar el pronóstico de la diabetes. En estos modelos predictivos ya se llegan a hacer estadísticas de regresiones logísticas para poder observar los resultados que nosotros vamos a tener. Y por último, tenemos los campos aplicativos, cuando nosotros hablamos acerca de el tratamiento de la diabetes. En este campo, nosotros vamos a enmarcarlo dentro de lo que es los ensayos clínicos, ¿no? Para poder ver cuáles son los mejores tratamientos dentro de la investigación. Entonces, cada uno de estos niveles va a llegar a tener diferentes tipos de análisis estadísticos. Por eso es importante en el inicio, y se mencionaba dentro de las preguntas, qué capacidad yo tengo de conocimiento, no solo del tema, sino también ver las fortalezas y debilidades que tengo en cuanto a la estadística para poder enmarcar mi tema dentro de uno de estos, ¿no? Cuando nosotros estamos iniciando dentro de la investigación, a veces queremos encontrar el mejor tratamiento para una enfermedad y nos saltamos toda esta pirámide de acá, pese a que puedan existir algunos huecos de conocimiento en esta, ¿no? Y de repente, en vez de hacer un estudio descriptivo que muchas veces hace falta en nuestro medio, entonces directamente queremos hacer ya sea una investigación predictiva o una investigación de tipo aplicativo. Y nos encontramos con diferentes obstáculos en el momento de la recolección de los datos, nos encontramos con diferentes tipos de inconvenientes en el momento del procesamiento de los mismos. Hay que entonces ver nuestras capacidades el momento de haber escogido nuestra temática y nuestro tema. Cuando nosotros identificamos los problemas, entonces nuestro tema tiene que estar enmarcado dentro de esta problemática. Y, y esta problemática tiene que estar identificada como como una pregunta de investigación, que la vamos a ver más abajo. No se disponen de ninguna regla o ningún procedimiento para poder realizar la identificación de los problemas que nosotros vayamos a querer estudiar. Podemos encontrar diversas fuentes de problemas que nos pueden llevar hacia el rumbo de la investigación que nosotros queremos tomar. Como les decía al inicio, después de tener la temática y haber leído bastante acerca de esta temática, pues nosotros vamos a ver que algunos artículos nos hablarán sobre el diagnóstico, otros sobre la prevalencia, otros sobre el tratamiento, otros nos hablarán sobre los factores de riesgo, otros nos estarán hablando sobre otro tipo de tópicos acerca del tema. Entonces nosotros veremos cuál de estos vamos a poder llegar a realizar. Cuando nosotros hablamos sobre la identificación de estos problemas, tenemos que ver los diversos ámbitos de la salud y la aplicación de mi investigación, cómo puede llegar a ayudar a resolver este tipo de problemas. Cuando nosotros hablamos de esta identificación, entonces tenemos que tener, uno, información recogida acerca de artículos, libros sobre la temática que estoy leyendo. Dos, ver los estudios, memorias de investigaciones pasadas, porque yo puedo hacer un estudio de investigación si, digamos, he hecho un estudio de prevalencia de la diabetes, en este caso, pero ha sido ya hace muchos años atrás, entonces veré un nuevo estudio de prevalencia. ¿Me servirá estudiar los artículos pasados de prevalencia? Obvio que sí, porque ahí voy a encontrar la experiencia de investigadores que han realizado una temática similar a la que yo quiero y que esta temática de investigación pues me va a ayudar a subsanar algunos problemas que yo pueda encontrar durante la investigación misma. Obviamente tengo que tener el contacto con algunas personas expertas que me vayan guiando acerca de si está bien o no está bien, cómo yo estoy direccionando. Algo que yo les quiero enseñar en esta charla es el uso de una herramienta muy útil,
que es el árbol de problemas. Este árbol de problemas nos ayuda a identificar problemas de investigación y a partir de este árbol de problemas, a mí en lo particular me sirve para poder determinar la pregunta de investigación que yo quiero hacer después de haber seleccionado la temática o el tema de investigación. Este árbol de problemas es una herramienta muy útil que no es muy utilizada en investigación. En el ámbito de la salud, sí se lo utiliza cuando se quiere hacer proyectos de intervención o cualquier tipo de proyecto en cuanto a salud. Cuando nosotros hablamos de un árbol de problemas, entonces partimos de una problemática central. En la parte de abajo vamos a ver las causas que nos están llevando a este problema que nosotros estamos planteando. Y en la parte superior vamos a ver los efectos del problema que nos estamos planteando en sí. ¿Cómo va esto? Si nosotros vemos en la parte central, entonces tenemos la problemática o el problema que nosotros queremos estudiar. En el caso del ejemplo, tenemos el desconocimiento de la existencia de los programas de planificación familiar en los establecimientos de salud por parte del pueblo Wayuu, ¿no? Entonces, este pueblo Wayuu tiene desconocimiento acerca de programas de planificación familiar. ¿Cuáles serán las causas que me llevarán al desconocimiento de los programas de planificación familiar en este pueblo Wayuu? Entonces veré que el personal de salud puede llegar a tener una escasa vinculación con el pueblo Wayuu. Entonces, si no hay una vinculación con el pueblo, obviamente el pueblo va a tener un desinterés en cuanto a saber acerca de los programas de la planificación familiar. Entonces lo voy a delimitar como una causa. Poca proporción o poca promoción, perdón, acerca de los programas de salud. Si nosotros entonces hablamos acerca de la poca promoción que tenemos acerca de los programas de salud, entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar a conocer los mismos? Tenemos la dificultad en cuanto a la comunicación entre el equipo de salud y los pueblos indígenas, y esto es también una causa que nos puede dar el desconocimiento de la planificación o de los programas de planificación familiar hasta este punto. En la parte superior vamos a ver los efectos de este problema de investigación. Si las personas del pueblo Wayuu tienen un desconocimiento de los programas de la planificación familiar, entonces habrá una mayor incidencia de embarazos. Como las personas del pueblo de Wayuu tienen un desconocimiento de los programas de planificación familiar, entonces serán vulnerables a tener riesgos por enfermedades de transmisión sexual. Lo mismo pasa en cuanto a la pobreza extrema. ¿Cómo estaría relacionada la pobreza extrema con este caso de desconocimiento de programas de planificación familiar? Pues si una familia es pobre y es complicado el hecho de mantener una familia de 2 personas, imagínense ustedes si es que estas personas llegan a tener 4 o 5 miembros que van a llegar al mundo, ¿no? 3, 5, 6 hijitos. Entonces, esta familia va a entrar dentro de pobreza extrema. Y la pobreza extrema nos va a delimitar también condiciones de vida poco saludables. Este árbol de problema lo vamos a ver un poquito después. Voy a pedir, por favor, que todos los que se encuentran dentro de la exposición me ayuden para poder ver cómo funciona esta elección del tema más adelante, ¿no? Pero ya tienen las bases. A partir de un problema, nosotros vamos a ver las causas de este problema y en la parte superior vamos a notar los efectos del mismo. Finalmente, tenemos que hacernos nuevamente preguntas acerca de la reflexión sobre nuestro tema y nuestra problemática que ya hemos elegido hasta este punto. ¿Estamos seguros de haber escogido el tema apropiado para nuestra investigación? Si es así, entonces continuamos con nuestra investigación. ¿Estamos seguros de haber comprendido claramente acerca de los objetivos y sobre el tema de la investigación? Si es así, entonces continuamos con la investigación. ¿Estamos capacitados para explicar a los demás acerca de nuestra investigación? Y esto tiene mucho que ver
con dónde nosotros vamos a englobar nuestra investigación. Será una investigación de tipo descriptiva, relacional, que ya les he mostrado hace un momento. ¿Es importante la investigación que yo estoy realizando y por qué? ¿Será útil la investigación que estoy relacionando y por qué? ¿Sí? Son preguntas importantes que nosotros nos tenemos que realizar el momento después de haber tenido ya la problemática o el problema de nuestra investigación. Vamos a ver entonces qué es la delimitación y después vamos a hacer un árbol de problemas para poder tener clara la idea acerca del tema y de la delimitación de una pregunta o de una temática de investigación. Cuando nosotros hablamos acerca de la delimitación de un tema de investigación, nosotros tenemos que decir que delimitar un tema de estudio significa enfocar este tema de estudio a una concreta área geográfica o un área de interés. Especificar los alcances que va a llegar a tener mi trabajo de investigación. Es decir, llevar un problema o un tema de investigación a una situación de dificultad mucho más sencilla. Sabemos que un tema o una temática de investigación es amplia. Entonces, el momento de la delimitación de esta investigación, vamos a ver que esta dificultad amplia que nosotros teníamos en cuanto al estudio de la temática que nosotros estamos hablando, sea cada vez más fácil en cuanto a la solución de nuestra problemática de investigación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la delimitación de la investigación, tenemos que establecer algunos límites dentro de la misma. Estos términos van a ir a delimitar el espacio, el tiempo y las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de espacio, estamos refiriéndonos a un área geográfica específica. Les doy el ejemplo de la diabetes. Yo he escogido el tema de la diabetes. Quiero estudiar acerca de factores de riesgo de la diabetes, porque estoy viendo que el sedentarismo tal vez como factor de riesgo es una problemática muy severa dentro de la sociedad o de la comunidad en la que estoy. Bien, entonces delimitaré hacia dónde va a estar dirigida esta mi investigación. Entonces digo, será dirigida hacia el Departamento de La Paz. Muy bien, el Departamento de La Paz es muy grande. Dentro del Departamento de La Paz vivimos cerca de 2 millones de habitantes. ¿Será que yo pueda hacer la investigación de factores de riesgo o factor del sedentarismo como un factor de riesgo para la diabetes mellitus en 2 millones de habitantes? Creo que no, ¿no? Entonces delimitaré mucho más mi área geográfica. Entonces diré, voy a hacer la investigación de el sedentarismo como factor de riesgo de la diabetes mellitus en el departamento de La Paz en el Alto. Pero el Alto todavía es muy grande, tiene cerca de 1 millón de habitantes. ¿Será posible que yo, aunque utilice estadística para identificar una pequeña muestra de 1 millón de habitantes, que me va a salir por lo menos unos 250,000 habitantes, hacer mi investigación en este número, que es bastante grande? Y si digo no, entonces sigo delimitando mucho más mi área geográfica. Entonces diré, quiero estudiar los factores o el sedentarismo como factor de riesgo de la diabetes mellitus en el distrito 2 de la Ciudad del Alto. Todavía el distrito 2 de la Ciudad del Alto es bastante grande. Encontraré, no sé, 14,000 personas dentro de este distrito. Dentro de este distrito, entonces, podré llegar a realizar de manera adecuada mi investigación. Podré llegar a hacer mis encuestas o la toma de medición dentro de estas 14,000 personas. Si digo no, entonces sigo delimitando mi área geográfica a algo mucho más pequeño. Entonces diré, quiero estudiar acerca de los factores de riesgo o el sedentarismo como factor de riesgo como diabetes mellitus en la Ciudad del Alto, en el Distrito 1, en el Mercado 16 de Julio.
Entonces ahí ya es una meta mucho más alcanzable. Voy a ver que en este mercado hay 350 señoras y señores que tienen su puesto en el cual entonces yo sí voy a poder aplicar mi encuesta. Entonces voy a tomar a estas 350 personas como mi universo y mediante estadísticas voy a poder sacar una muestra que me va a llevar a hacer 100 encuestas. ¿Será factible entonces poder hacer estas 100 encuestas? Yo creo que sí. Entonces ya estoy haciendo la primera delimitación de mi problema de salud, el espacio geográfico, y que es algo en lo que tenemos que pensar antes de iniciar con nuestro protocolo de investigación. Todo lo que estamos hablando en esta charla es antes de siquiera iniciar nuestro protocolo de investigación. Entonces ya tengo delimitada mi área geográfica. Veré entonces y puedo llegar a delimitar según el tiempo. Obviamente, la delimitación de mi tiempo va a ser en cuánto tiempo yo creo que puedo llegar a obtener los resultados de estudio que estoy buscando. Tal es el hecho de poder estudiar al sedentarismo, ¿sí? Como un factor de riesgo para diabetes mellitus en la ciudad del Alto, en el distrito 1, en el mercado 16 de julio. ¿En cuánto tiempo lo podré hacer? Ahí el investigador delimita su tiempo. Pongamos un año. Entonces voy a poner mi tema de investigación como factor de riesgo o el sedentarismo como factor de riesgo de diabetes mellitus en la ciudad del Alto, en el distrito 1, en el mercado 16 de julio, durante el periodo 2021. Y puedo llegar incluso a delimitar mucho más mi tema de investigación de acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a mi experticia, diré entonces, la diabetes tipo 2 se va a presentar mucho más en personas adultas, en personas que se van a encontrar entre los 35 y más de los 60 años de edad. Entonces, puedo delimitar, de acuerdo a este tipo de circunstancias, mucho más mi tema de investigación. ¿Y cómo llegaría entonces a terminar mi tema de investigación o mi problema de investigación? Voy a buscar entonces el sedentarismo como factor de riesgo de la diabetes mellitus en la ciudad del Alto, en el distrito 1, en el mercado 16 de julio, en personas de 35 a más de 60 años durante la gestión 2021. Entonces, con el hecho de haber hecho este procedimiento de la delimitación, estoy volviendo mi universo de investigación, mi temática de investigación, que era bastante grande, en una temática simple y alcanzable para poder investigar. Entonces, en consecuencia, ¿qué es la delimitación de una investigación? La delimitación de una investigación va a ser aquella que nos va a ayudar, uno, a formular nuestro problema de investigación de manera teórica y la que nos va a llegar a dar un contexto mucho más pequeño acerca de la misma. Cuando nosotros hablamos de la delimitación de un problema, nos estamos refiriendo a identificar todos aquellos aspectos importantes para el desempeño de la actividad de la investigación. Es decir, que yo voy a aislar todos estos pequeños factores para volver mi temática de algo grande en algo pequeño y alcanzable para poder investigar. Los objetivos que cumple la delimitación de un tema de investigación, obviamente, va a ser el disminuir el grado de complejidad de una investigación. Como les decía, cuando nosotros empezamos con un tema o una temática de investigación después de la idea, esta temática o este tema es bastante amplio. Así que si nosotros queremos estudiar un aspecto de este, tenemos que delimitarlo para que esta delimitación baje la complejidad o el grado de complejidad de nuestro tema de investigación a algo mucho más accesible para nosotros. Los objetivos, obviamente, de la delimitación de esta investigación nos van a proporcionar elementos posibles que nos ayuden a soportar con bases firmes para nuestra investigación. Porque si nosotros no delimitamos un tema, entonces nuestra investigación va a ser muy complicada de realizar, como les explicaba hace un momento.
Si bien podemos investigar acerca de el sedentarismo como un factor de riesgo para, para la investigación, ¿sí? Para la investigación, entonces, si nosotros no delimitamos en un área geográfica y en circunstancias especiales, entonces esta va a ser muy difícil de poder alcanzar. Bien, entonces, antes de iniciar un trabajo de investigación, podemos hacer, si quieren, esta tabla en cuanto a grupos de investigación. Tal es el caso de hacer un esquema similar al que ustedes están viendo en esta diapositiva. Primero voy a escoger mi tema de investigación. Posterior a escoger mi tema de investigación, voy a ver si este tema de investigación es de interés, obviamente, para los investigadores o yo como investigador. Lo tercero que tengo que ver son las fuentes bibliográficas, si estas obviamente van a estar disponibles o no. Lo tercero que tengo que ver es que si los datos van a ser alcanzables o van a ser aplicables durante el desarrollo de mi investigación. Y el momento de delimitar mi tema, yo ya voy a tener mi posible título de investigación o de proyección de investigación. Como ustedes habrán podido observar, hemos podido ver como ejemplo el factor del sedentarismo dentro de la diabetes y el momento de delimitarlo ya se ha formado como un posible título de investigación. Mi investigación entonces iría a determinar el sedentarismo como factor de riesgo de la diabetes en la ciudad del Alto, en el distrito 1, en el mercado 16 de julio, en personas de 35 a 40 años de edad durante la gestión 2021. Entonces, el hecho de delimitar, el hecho de poder tener un tema de investigación claro, nos va a hacer de que podamos pasar al siguiente tema, que vendría a ser la determinación de nuestro protocolo de investigación. Hasta aquí, chicos, no sé si tienen o el resto de la sala tiene algún tipo de pregunta. He visto que han levantado la mano durante la exposición. Quisiera hacer con todos los que están presentes dentro de la exposición del día de hoy un árbol de problemas para que ustedes puedan ver que este tipo de herramientas es bastante útil en el hecho de poder delimitar un problema en cuanto a investigación. Cualquiera de los presentes, por favor, quisiera que me dé una temática acerca de investigación, un tema de investigación. Ay, la espera. Bueno, doctor, buenas tardes nuevamente. Bueno, tenemos una pregunta ¿Sí? de Sona Chung que nos dice, ¿temática y tema es lo mismo? Cuando estamos teniendo la idea de buscar un tema o una temática, sí, es la misma, ¿no? Podemos hablar acerca de una enfermedad no transmisible y dentro de esta temática tenemos que buscar obviamente un tema que va a ser la diabetes. O podemos buscar como temática la diabetes y dentro de la diabetes, ¿qué tema nosotros vamos a llegar a investigar, ¿no? Entonces, son parecidas, pero no son iguales. No sé si he respondido su pregunta. Gracias, doctor, dice. Sonia Sandoval dice, un ejemplo de percepción del uso del dióxido de cloro en la población. Perfecto. Entonces, voy a pedir a todos que me ayuden con esto de la percepción del uso del dióxido de cloro. Entonces, vamos a buscar o vamos a poner un tema que va a ser la utilización de dióxido de cloro. Dentro de esta ya me están diciendo acerca de la percepción, ¿no? Van a disculpar por los acentos, pero por hacer rápido, pues, bueno, mi teclado es en inglés. ¿Ustedes qué creen que pueda llevar a la gente al consumo del dióxido de cloro? Cualquier idea que me puedan dar. COVID.
Sería la mala información. Listo. Entonces una causa va a llegar a ser, aquí lo vamos a poner como nuestra pregunta, uso del dióxido de cloro, ¿no? Entonces aquí vamos a poner mala información. ¿Qué otra cosa nos puede llevar al uso del dióxido de cloro? Bueno, dentro de los ejemplos nos dice promoción por parte de algún familiar o amigo, presión social. Listo. Entonces vamos a ver, no sé, que nos estén, supongo que al referirse a promoción estarán enmarcando aquello en cuanto a que un amigo está aconsejando, ¿no? El uso del dióxido de cloro. Entonces, eh, consejo de uso por parte, por familiares y amigos, ¿no? ¿Qué otro tipo de causas más podemos tener? Bueno, Claudia Alves nos dice el libre acceso, el fácil acceso también. Libre acceso, libre acceso a este, ¿no? ¿Qué otro El tipo de factores más doctor podemos? Jorge Mendoza nos menciona falsa información en redes sociales. Listo. Entonces, abajo de mala información podemos poner falsa información en redes, ¿no? En redes. Y así, cada una de las causas de nuestra temática tienen que irse describiendo acá. Entonces, si nosotros vemos la falsa información en redes sociales acerca del uso del dióxido de cloro, esto nos va a llevar a una mala información masiva y esto nos va a llevar a un uso del dióxido de cloro, ¿no? Podemos tener el consejo del uso de algún tipo de familiar, ¿no? Quiere decir que en este caso, tal vez estos familiares han utilizado el dióxido de cloro y han tenido algún tipo de experiencia, ya sea positiva por la utilización de este, entonces van a aconsejar a que la persona utilice el dióxido de cloro, por lo tanto, esto nos va a dar el uso del dióxido de cloro, ¿no? Vamos a llegar a tener el libre acceso del dióxido de cloro. Por lo tanto, como es fácil de encontrar, mucho más fácil que asistir donde un médico y es barato, accesible, entonces puede llevarnos al uso del dióxido de cloro. Perfecto. Entonces veremos cuáles serán los efectos del uso del dióxido de cloro. ¿Qué efectos nos causará el uso del dióxido de cloro? ¿Alguien que me pueda decir algún tipo de efecto que pueda causar el dióxido de cloro? Bueno, nos dicen intoxicación en el chat, Listo, intoxicación. ¿Qué más? muerte. Muerte. Esa la pondremos aquí arriba. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede causar el uso del dióxido de cloro? Que ha sido algo que ha estado en boga, ¿no? Bueno, dice irritación. Podría ser los efectos secundarios que tendría este. Irritación. Perfecto, efectos secundarios. Muy bien. Entonces ya tengo más o menos diseñado mi árbol de problemas, mis causas y mis efectos. Ahora delimitaré muy bien mi pregunta o mi problema de investigación. Mi problema es el uso del dióxido de cloro. Pero el uso del dióxido de cloro, ¿en quién? Y hemos hablado acerca de la delimitación de mi problema. Entonces, ¿dónde quieren hacer el estudio? ¿Alguna idea? Área geográfica es que hemos hablado primero. Veremos entonces dónde se encuentra nuestra sede de estudio, en la ciudad del Alto, ¿no? Hemos visto
que el alto es bastante grande. Ayúdenme a delimitarlo más. ¿Alguien que me pueda ayudar a delimitar mucho más en cuanto a área geográfica? Específicamente nos puede mandar un hospital. ¿Qué hospital? El Hospital Corea puede ser. Perfecto. Pero, perfecto, ahí vamos a ir. Entonces, uso de dióxido de cloro en la ciudad del Alto, en el Hospital Corea. ¿En qué periodo? Supongo que vamos a querer hacer nuestra investigación en este periodo, ¿no? Entonces será 2021. 2021 mal. Bien, entonces ya tenemos nuestro problema y lo podemos delimitar mucho más. Tenemos que ver las circunstancias. ¿Quiénes usan el dióxido de cloro si estamos hablando acerca de un hospital? Los pacientes, ¿verdad? Entonces pondremos uso del dióxido de cloro en pacientes. Uso del dióxido de cloro en pacientes. ¿Se podría decir en terapia intensiva, doctor? En pacientes ya de terapia intensiva de la ciudad del Alto, en el Hospital Corea durante la gestión 2021. Entonces, fíjense que a partir de una temática, utilizando el árbol de problemas, he podido llegar a tener la delimitación de una temática en especial, ¿no? ¿Y para qué nos puede servir entonces este árbol de problemas? A partir de este árbol de problemas, yo voy a sacar mi pregunta de investigación, voy a sacar mi hipótesis y voy a sacar mis objetivos específicos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer aquello? Entonces, me puedo plantear a esta problemática como mi pregunta de investigación. Ayúdenme entonces a convertir, chicos, este problema en una pregunta de investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería como prevalencia, tal vez. Perfecto. ¿Cuál es la prevalencia del uso de dióxido de cloro en pacientes de terapia intensiva de la ciudad del Alto en el Hospital Corea durante la gestión 2021? ¿Así podría ser? Perfecto. ¿Cuál es la prevalencia del uso del dióxido de cloro en pacientes de terapia intensiva de la ciudad del Alto durante la gestión 2021? Entonces, hasta aquí ya tengo mi pregunta de investigación. Y esta pregunta de investigación la puedo convertir, o esta problemática de investigación que tenía en un inicio, déjenme compartir mi pantalla completa, porque creo que no se está observando de manera normal. Entonces, fíjense, esta problemática ya la he convertido en mi pregunta de investigación. Mis causas se pueden convertir en mis objetivos específicos. ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cuáles eran mis causas de mi árbol de problemas? La mala información, ¿sí? El consejo de un familiar, el libre acceso que me pueden llegar a dar el uso del dióxido de cloro, ¿no? Entonces, puedo plantearme lo siguiente. Dentro de mi objetivo general, será la determinación
de la prevalencia del uso del dióxido de cloro durante la gestión 2021. Ya tengo mi objetivo general en base a mi pregunta de investigación. Y después puedo concebir mis objetivos específicos. Ay, caramba, disculpas, chicos. Pero aquí vamos a poner específicos. Entonces, ¿cómo yo voy a ver mis objetivos específicos? Hemos dicho que uno de los objetivos específicos era el libre acceso. Entonces, puedo utilizar cualquier otro verbo, pero lo estoy haciendo rápido por el tiempo que tenemos en cuanto a la exposición. Si el libre acceso al dióxido de cloro va a llegar a ser un factor para el uso del mismo, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Determinar o observar. Utilizaremos otro término. Podremos poner determinar igual. Determinar si la mala información va a hacer que los pacientes de terapia intensiva del Hospital Corea lleguen a utilizar el dióxido de cloro. Entonces, chicos, solo con la utilización de esta herramienta que es el árbol de problemas, nosotros podemos tener una temática, empezar a delimitarla en cuanto a área geográfica y de acuerdo a las causas poder sacar, uno, nuestra pregunta de investigación, en base a nuestra pregunta de investigación generar nuestro objetivo general y en base a las causas de nuestro árbol de problemas poder generar nuestros objetivos específicos. Esta técnica entonces nos está ayudando con los primeros pasos para la escritura de nuestro perfil o nuestro documento de investigación. No sé si ha quedado claro, chicos. Entonces, hasta este punto, chicos, nosotros vamos a hacer un pequeño resumen. Empezamos siempre con una idea. A partir de esta idea, buscamos una temática. De esta temática vamos a seleccionar un tema en específico. Empezamos a leer y a llenarnos de bibliografía acerca de nuestro tema, ¿sí? Y a partir de esto, nosotros vamos a ir delimitando nuestro tema para poder empezar con la investigación. Nosotros vamos a seguir cierto tipo de pasos en los procesos de investigación, que el propósito de estas charlas virtuales las van a ir describiendo conforme vayan pasando. Primero, concebir una idea de investigación. Dos, plantearnos nuestro problema de investigación, que se va a poder lograr esto de acuerdo a la delimitación de nuestro tema de investigación. Y a partir de ahí, nosotros, como paso 3, recién vamos a empezar a elaborar nuestro marco teórico en cuanto a la investigación. Definimos muy bien qué tipo de investigación queremos hacer de acuerdo a la metodología, establecemos una hipótesis, vamos a seleccionar apropiadamente cuáles van a ser los diseños que va a llegar a tener nuestra investigación. Vamos a determinar el problema en cuanto a una muestra, vamos a realizar la recolección de los datos, analizar los datos y por último vamos a presentar los mismos. Todo lo que hemos visto entonces en cuanto a la delimitación y a la selección de un tema es algo que se tiene que hacer antes de comenzar a escribir el protocolo de investigación. Como verán, es un proceso un poco largo, que requiere de estudio previo. Algo que por lo general los investigadores novatos hacen es iniciar directamente con
el protocolo de investigación sin haberse puesto las cuestionantes si nosotros vamos a poder realizar este tipo de investigación. Entonces, es importante delimitar el tema de investigación y tener un tema de investigación lo bastante claro. Bueno, no sé si existe alguna pregunta acerca del tema en sí.